mejor en una charla de 1 hora no vamos a poder hacer mucho más, pero igual para que podamos entender y superar estos momentos que suelen ser difíciles en las pérdidas, ¿no? Y por mi parte nada más. Os dejo con Raquel. Va a estar más o menos la charla va a durar 1 hora. Después haremos un turno de preguntas, que es lo que a veces me parece interesante, porque probablemente tengáis casos que no hayáis sabido cómo enfrentarlos y que nos enriquezcan también a todos sus respuestas. Y por mi parte nada más. Todos tuyos. Buenos días a todas. Os decía que a todas, sobre todo, como siempre, en los lares en los que yo trabajo y vosotras trabajáis. Soy Raquel y cuando escucho que llevo años en todo esto me da un poco de susto, la verdad. Pero a la vez me alegra veros, veo muchas cosas conocidas, me sorprende mucho. Un miércoles a la mañana encontrar tanta gente por aquí con ganas de escuchar, pues daros las gracias por eso. Llevo 22 años acompañando en el dolor. Y al principio acompañaba seguramente de una manera y poco a poco pues he ido aprendiendo a acompañar diferente. No sé si mejor, no sé si peor, pero sí diferente. Porque sí que creo que, como decía Mariluz antes, ¿no? Esto es un tema que nos toca todo el rato, independientemente de que hablemos de niños, de personas con discapacidad, de adultos, estamos hablando de dolor y eso es algo que nos iguala a todos. Entonces ahí, bueno, no sé si os voy a dar herramientas, siempre digo esta broma, no me hace gracia lo de las herramientas, digo que voy a montar una ferretería cualquier día, porque en todos los sitios donde voy, para 1 hora, para 12, para una formación mucho más larga, vamos buscando todo el rato herramientas, ¿no? Y yo os invitaría a que reflexionéis y lo vamos a ver un poco, ¿no? ¿Qué herramientas necesitamos para acompañar? Porque una que es esencial sin duda es vosotras mismas. Y ahí vamos a entrar, ¿no? Y ahí vamos a empezar. Acompañar es estar con lo que hay. Con lo que hay es dolor, cuando hablamos de muerte. Y Mariluz os decía antes, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Ya no es lo que a mí me pasa cuando yo acompaño a una persona que tiene una discapacidad o no. Es lo que emerge. ¿Qué me pasa cuando esa persona muere? ¿Qué siento yo? ¿Qué siente esa persona cuando muere alguien cercano y eso qué provoca en mí? Hablar de una cosa muy lineal, perdón, y con unas pautas muy concretas es muy complicado. Entonces yo en 1 hora no sé si os voy a dar muchas herramientas, no es mi objetivo. Sí me gustaría que reflexionáramos juntas. Voy a utilizar el femenino, sobre todo, ¿vale? Que reflexionáramos juntas y si nos vamos de aquí como repensando algunas cosas, pues ya está. Muy bien. Porque a lo mejor luego cuando estemos delante de alguien que se duele, con discapacidad, sin discapacidad, insisto, pues de repente algo, ¿no? Internamente emerge en mí y me doy cuenta de cosas y a lo mejor puedo girar o no. Esto es el propósito, o esto es lo que a mí me gustaría. Os había traído un vídeo un mono, para que empezáramos y no funciona. Entonces, pues nos quedamos sin vídeo mono, ¿vale? Pero sí que os voy a invitar a que antes de que yo empiece con este rollo, a mí, yo soy poco rígida, entonces esto de la mesa, PowerPoint, todo esto me cuesta un poco, ¿eh? Así que voy a estar todo el rato, vais a ver, moviendo el culo. No sé si me levantaré, no me levantaré, pero claro, la logística hace que yo tenga que estar quieta para que me escuchéis, ¿vale? Pero sí que me gustaría, por lo menos antes de empezar yo, escucharos a vosotras, aunque sea unas palabras, si alguien quiere, no es una obligación. Pero, ¿qué os trae aquí? ¿Qué buscáis? Yo tengo un poco de point, con muchas cosas, pero ¿qué os trae aquí? Y así también redirijo, tenemos 1 hora. ¿Qué queréis? ¿Qué buscáis? ¿Para qué habéis venido aquí miércoles a las 12 de la mañana? ¿A oírme a mí? ¿Para qué habéis venido? ¿Qué queréis? Nada. Espacio de reflexión. ¿Vale? Reflexión. Me gusta esa palabra, reflexión. ¿Vale? Más. Aprender. Aprender a. Ah, vale. También me gusta esta palabra, gestionar. Va a aparecer. Cuando hablamos de duelo y cuando hablamos de muerte, hablamos de emociones. Y las emociones no se controlan, las emociones se gestionan. Somos una sociedad tendente a buscar el control emocional, la evitación emocional, y la tarea es otra, es gestionar. La gestión requiere un proceso, la gestión requiere un tiempo, y esto lo hacemos regular. Desde queremos todo así, todo inmediato, y para antes de ayer, casi antes de que alguien se haya muerto, ya estar bien. Que no sé lo que es bien. También os invito a la reflexión, que es bien.
Más. Hola. ¿Más? ¿Alguien nos cuenta más para qué habéis venido? ¿Alguna cosa más? Gestión, reflexión. ¿Vale? Casualmente. Vale, vale, vale. Mm, 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 mm. Qué bien que nos traigas esto, porque esto es algo que hace 22 años que ya le daba vueltas, ¿no? Y que parece que nos suena como raro reconocer que el hijo que tengo no es el hijo que espero, porque suena como, a ver, ¿no? Yo como madre o como mamá, como no voy a, pues no era lo que yo le había pedido a los reyes, no sé cómo deciros, pero es lo que tengo, y con lo que tengo, que lo amo profundamente, necesito aprender a despedirme de lo que no es. Y si no le doy espacio a todo esto sin juicio, de una manera natural, de una manera sana, todo eso se coloca en la relación para con la otra persona, ¿no? A ver si podemos dar alguna pincelada de todo esto también, ¿no? Os invito en esta idea un poco de reflexionar a que empecemos a nombrar a las cosas como son, ¿vale? La muerte se llama muerte. Ya sé que soy muy pesada y las que me conocéis hace mucho tiempo me repito como el ajo, por eso me llama la atención que vengáis otra vez, os lo agradezco. Pero la muerte se llama muerte, ¿vale? Porque perder es distinto que morirse. Irse es distinto que morirse, ¿vale? El duelo puede ser por muchas cosas y de hecho el duelo es la respuesta humana, lo vamos a ver, a una pérdida, en genérico. Pero la muerte es muerte, no es pérdida solamente, ¿vale? Os digo esto porque nos cuesta muchísimo ya solo nombrarla. Nos cuesta muchísimo nombrar las cosas tal y como se llaman. Y entonces ya ahí desde el principio empezamos a tener un poco de problema, ¿vale? ¿Alguna cosa más antes de que me lance yo aquí a ver qué os cuento? Ujú, mm, mm, mm. Va a haber un enfoque específico y también os lanzo lo que sucede genéricamente. Hay muy poco de investigación al respecto. Si somos excluyentes en el mundo del dolor, si somos excluyentes en el mundo del dolor con la infancia, somos muy excluyentes en el mundo del dolor con la discapacidad. La tendencia es la absoluta sobreprotección, la mirada, voy a decir una palabra que igual suena feo que lo digo aquí, paternalista, de voy a hacer que tú no puedas, y la no confianza en el proceso. Y yo os invito a la reflexión, vuelvo otra vez aquí y va a aparecer. ¿Las personas con discapacidad sienten? Ya. Respuesta. El duelo es la respuesta emocional. Sentir, sentimos todos todo el rato. Otra cosa es que podamos tener herramientas, y me voy a la ferretería, para poder acompañar, pero a los que nos toca adaptarnos es a los que estamos en este lado. Y esto pues nos cuesta. Total, no se enteran. Pero ya no las personas con discapacidad. Cuidado, los niños. Que seguimos a día de hoy, total, no se enteran. ¿De qué? Porque se ha muerto su abuelo, voy a ser maja. Y estoy matando a los abuelos. Pero no se enteran de que se ha muerto su padre. ¿De verdad no se enteran de que se ha muerto su padre? Qué raro es esto, ¿no? O nosotros no queremos que ellos se enteren de que se ha muerto su padre porque me da susto. Entonces es más fácil jugar, perdonadme que soy un poco extremista, pero jugar a ciertas cosas de no entendimiento. Esto no es así. Que no entendamos no significa que no sintamos. Y sentir, sentimos todos. La tarea es, es enfocarnos ahí, en qué sentimos, qué me pasa a mí cuando acompaño a mi madre, a mi
docente, a la persona a la que acompaño, a la persona con la que trabajo. ¿Qué me pasa a mí en mi tripa cuando le acompaño? Pues que me brotan un montón de cosas, que son mías, que son mías, y que me las tengo que atender. Y que uno no puede acompañar en el dolor si no se mira el suyo. Las temáticas podemos enseñar, pero acompañar el dolor sin mirarte qué pasa aquí, pues vuelvo a deciros que está raro. Se puede. Con un libro de gestión emocional. Punto 1A. Está complicado. ¿Sí? Me voy al lío. O sigo hablando. Puedo estar toda la hora hablando, ¿eh? Vale. Fijaros. Empiezo con esa frase, ¿vale? Si me miro, te miro. Vuelvo otra vez a incidir y a insistir en el mundo de la herramienta. ¿Quién o qué es la herramienta principal en el acompañamiento? Yo. Acompañe a quien acompañe. Después necesitaré colocar ciertas características distintas. Pero primero me tengo que mirar a mí. Si yo me miro a mí, te miro. ¿Cuántas de las personas que estáis aquí habéis vivido pérdidas? ¿Habéis reflexionado sobre las muertes? ¿Habéis vivido vuestros duelos? ¿Se ha muerto vuestra, y ponerle el apellido que queráis? ¿Qué habéis hecho con esa muerte? Porque con las muertes se hacen cosas, ¿eh? No se va al cementerio, se entierra o se hace un ritual el día siguiente y ya está. Se hacen cosas. Con la gestión emocional de nuestros muertos se hacen cosas. Todo lo que vosotros hagáis con esto, lo vais a proyectar en el otro. Y le vais a contar lo que está muy bien o lo que está muy mal. Entonces, nos preguntamos estas cosas. Y ahí he puesto específicamente con el tema de la discapacidad, pero colocarlo en genérico. Quitar la palabra discapacidad y poner la palabra niños. Quitar la palabra niños y poner la palabra adultos. Da igual. En muchas ocasiones estamos siempre en la duda. Porque esto es una gran duda. El duelo es una gran duda. Y además, la resolución del duelo muchas veces no implica lo que una busca. Yo todos los días acompaño personas en duelo y cuando les preguntas, ¿qué buscas? Estar bien. ¿Y qué es estar bien? Estar como estaba antes. ¿No? Pues eso no se puede. Pero cuando los muertos no vuelven, en el final del camino no te encuentras con tu muerte, te encuentras con la transformación a través del recuerdo, pero con tu muerto o muerta no te encuentras. Entonces ahí hay lío otra vez. Nombramos la palabra muerte. Vosotros cuando trabajáis, nombráis la palabra muerte. O sea, hacéis así, me da mucho gusto. Porque en muchos sitios no. Cuando pasó, yo sigo en el día a día en la consulta, cuando digo muerte me miran fatal. Y trabajo con el duelo por muerte. Y me miran raro. Utilizamos eufemismos. ¿Por qué? Porque no nos conectan tanto con el mundo emocional. Porque la muerte en ese sentido tiene una sensación emocional más escéptica. Entonces es como si me doliera un poco menos. Si utilizo, que fue, cuando pasó, aquel día. A mí es diferente, y muerte es diferente. ¿Vale? ¿Qué nos pasa cuando acompañamos? Que tenemos grandes dudas de si nuestro mundo emocional debe o no estar presente en el acompañamiento con el otro. Porque cuando alguien te comparte su dolor, a ti te pasan cosas. En general. Si no es raro. Nosotros profesionales tenemos que tener la bata puesta y cerrada. No. Es que no se puede sentir. No. Depende. Yo siempre digo que no es bueno o no es saludable o funcional que haya un desborde emocional. Pero es muy diferente desbordarse que emocionarse. Pero es que en cuanto uno siente que se le pone el ojo como vidrioso, ya está desbordado. Pero esto no es un desborde, esto es una adicción. No. Pero esto es raro, porque le ves a alguien en una cafetería con el ojo vidrioso y le haces. Sí. Entonces, cuando acompañamos dolor, a veces vibramos por dentro. Y esa vibración se muestra y emerge. Pero está bien, pero está mal, pero ¿tienes que hacer así, una meseta? Con niños, con personas con discapacidad, con el... ¿Vale? Por tanto, es muy importante que una reflexione, y me gustaría que esto, si puede ser, os lo llevarais, cuál es vuestra forma de vivir, de entender cuál es la actitud y vuestro estilo de afrontamiento al respecto de la muerte, la pérdida, la discapacidad, el duelo.
Porque todo eso va a determinar la manera en la que vais a estar con la persona a la que acompañáis. Inevitablemente. Por muchos cursos que uno haga o muchos talleres que uno haga. Primero, ¿no? Toca una autorreflexión. La muerte se afronta, no se enfrenta. Porque te gana fijo. Te gana siempre. Y es totalmente diferente también afrontar, que es mirar, atender, gestionar, colocar, vienen este tipo de verbos, que enfrentar, que viene más la lucha, la pelea, el duelo. La muerte nos gana saber. No conozco a nadie que no se haya muerto, que no se haya muerto no conozco en esa frase, que no se vaya a morir, ni ningún muerto que haya vuelto. Luego están las creencias de cada uno. Pero siempre nos gana. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. Lo que siento hace tanto ruido que lo que digo no tiene fuerza. Y en el acompañamiento esto es esencial. Porque si tuviéramos que poner un altavoz a la tripa y un altavoz a la palabra o a la cabeza, el volumen del altavoz de la tripa es mucho más grande en el acompañamiento. La persona a la que acompañamos, independientemente de su situación, escucha lo que hay en tu tripa también. Por eso se puede modular también. Yo, el altavoz de aquí, ¿qué está pasando con esto? Y el altavoz de aquí, que haya una coherencia entre los altavoces, pues todo tiene más lógica. Pero si no hacemos esto un poco regular. Pues lo decía antes, quien tiene edad para querer también la tiene para dolerse y para sentir. Y esto no es solamente una cuestión de qué capacidad intelectual o cognitiva tengo. Porque sentimos desde que nacemos, ¿no? Todo el rato. Los bebés sienten, ¿no? No sé cuánta capacidad intelectual, cognitiva, tienen. ¿Qué pasa con la discapacidad? Pues todavía más cosas. Además de todo esto, más cosas. Hoy en día, cuando hablamos de educar en la muerte, la gente sigue mirándonos raro. Pero educar en y para la muerte tiene lógica y tiene sentido. Educar en y para la muerte me coloca en la vida. Porque si no, somos inmortales. Y vivimos en la inmortalidad. Si esto sigue siendo difícil en el día a día de las personas sin discapacidad, cuando ya entramos en la discapacidad, todavía hay una exclusión que encima es más benévola, porque como, ¿sabes? Pobres. No, pobres no. La gente en duelo también es pobre en general, ¿eh? Ya no hablo de las personas con discapacidad, no, en este tono paternalista, ¿no? La gente en duelo es pobre, es que es pobre. ¿Cómo pobre? No es pobre, está en duelo. Es muy diferente, ¿no? Ser pobre que estar en duelo. Cuando vosotros colocáis o os imagináis a una persona pensando en otra persona que piensa de esa persona, menudo enredo, que es pobre, ¿os la imagináis así de pobre? ¿O os la imagináis así de pobre? ¿De abajo a que sí? ¿Es así? Acompañar no es así, es así. Entonces, la exclusión en ese sentido de todo esto todavía, como os digo, es más benévola, porque lo hacemos para bien, por cuidar. Yo pongo cara rara, pero cada una que piense lo que quiera, ¿vale? Pero a ver, hay muy poca investigación y muy poca literatura. Muy poca. Hay muy pocas personas que se dedican a buscar, entender, investigar sobre todo esto. Y creo que esto es una corriente que se está empezando a abrir. Me da mucho gusto deciroslo, porque empieza a haber investigaciones. En la Complutense hay algunas personas que están investigando sobre todo esto. Hay un chico que se llama Pablo, que no me acuerdo el apellido, os lo pasaré para que lo tengáis, que ha hecho algún trabajo interesante para poder acompañar la discapacidad, claro, discapacidad. Es que encima hablamos de discapacidad como si todas las personas con discapacidad les diera yo esto y les sirviera a todas y todo, la misma cosa, ¿verdad? Igual que niños y niñas, que ya, en fin. Pero en genérico, yo os pasaré porque hay, Pablo, no me voy a acordar el apellido. ¿Vale? Yo os lo paso, que no me acuerdo, ¿vale? Lo que os decía, discapacidad y discapacidades, que es que somos, o sea, ¿no? Yo no soy especialista en discapacidad, vosotras y vosotros sí, pero guau, ¿no? O sea, en fin, me imagino que este es un campo que os voy a contar yo. Entonces, volvemos a la necesidad de colocarnos las diferencias individuales. ¿A quién estoy acompañando? A una persona, pero ya no a una persona con qué capacidad cognitiva, que también,
¿Con qué dificultades, con qué necesidades de apoyo, con necesitaré tener todo esto para saber desde dónde acompañar? Luego estará la herramienta general, pero luego tendré que ir al específico. ¿Cuáles son los sistemas de apoyo? ¿Cuál es la mirada, vuelvo a repetir, de las personas o que acompañan a esta persona? Porque si tenemos necesidades concretas, hay personas que hacen sostén o acompañamiento y tienen distintas formas de... ¡Wow! ¡Qué lío! Pero esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, seguir existiendo la creencia social, igual que hay mitologías en duelo, con todo, con esto ya, pues, en fin, ¿no? Que no sienten y que no viven el duelo. No se dan cuenta, lo que decía antes. Bueno, tendría muchas cosas que decir ahí. En este caso, ¿no? La esperanza de vida en ellos ha aumentado, pero bueno, dicen las investigaciones, esto no lo digo yo, el 40% de ellos viven con padres y madres que muchas veces están en edad avanzada, que esos padres y madres van a morir. Que las personas que tienen discapacidad, sus padres y madres no viven más tiempo. Porque como tienen discapacidad pobres, pues sus padres y madres que hacen cierto sostén viven más. No. Y esa dependencia que existe muchos en el duelo es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. Porque hay un apego muy concreto, hay una vinculación muy concreta. Entonces, esto hay que mirarlo. No es malo, es bueno. No estoy hablando de juicios de ningún tipo, ni de valoraciones, pero hay que tenerlo en cuenta y mirarlo. Para ellos encima hay pérdidas secundarias. ¿Por qué? Porque cuando muere una persona, mueren muchas cosas. No solo esa persona. Eso nos pasa a todos. Nos olvidamos de que cuando alguien muere, mueren todos los roles que esa persona desempeña en la vida. Y muere una parte de mí con esa persona también. El duelo también una necesita hacerse su propia autodespedida de lo que ya no va a ser nunca más. Si muere mi madre, yo ya no voy a ser hija de la misma manera nunca más. Voy a ser hija de otra manera, pero de la misma manera nunca más. Esto es como que, pues, ahora que bruta, no, ahora que realista. Es así. Entonces, tenemos pérdidas secundarias importantes asociadas en estas personas. Y tenemos que adaptarnos nosotros, como os decía antes. No buscar que sean ellos los que sigan el ritmo. Porque si las personas sin discapacidad no somos capaces de seguir el ritmo de esta maravillosa sociedad corriendo, que todo, que me hace mucha risa, no nos damos cuenta de cómo utilizamos el lenguaje. Pero fijaros lo que hacemos todo el rato. ¿Pero todavía estás así? Todavía no suena un poquito enjuiciador, porque no sí. Pero todavía estás así a los pocos. Pues es que yo conozco a no sé quién que enseguida se recuperó. Ya, es que si no sé quién no soy yo. Cada cual tiene su proceso, tiene su vida. ¿Vale? Lo que os decía antes, la incomprensión no tiene que ver con no sentir. Y la tarea de duelo no va solo de entender, porque no va solo, debe ser otra vez un poco radical, no va de entender. Porque alguien entiende por qué se ha muerto su madre. O sea, entenderme, claro que entendemos, pero... Y todas las personas que estamos aquí tenemos una capacidad para poder entender. Lo vamos a ver en una tabla muy sencillita que os he traído para que podáis verlo. Porque entiendo que si no tenemos una limitación cognitiva, que tenemos más de 7, 10 años, todos los que estamos aquí, por tanto, capacidad cognitiva de entender tenemos. Pero no entendemos. Porque lo primero que nos preguntamos cuando alguien se muere es ¿por qué? ¿O no? Y entonces, ¿no entendemos? ¿O sí entendemos? ¿O qué es? Pero sentimos. Tendremos que estar atentos, y lo vamos a ver a las personas a las que acompañamos, que tienen cierta dificultad cognitiva o mucha dificultad cognitiva, saber hasta dónde pueden entender qué. Porque sí es verdad, y lo vamos a ver, que para entender la palabra muerte, estoy en la cabeza, hay unos conceptos que están asociados por debajo, que los vamos a ver muy sencillito, que si esto no lo entendemos de base, nunca vamos a entender qué es morirse. Los niños con 5 años creen que nos morimos para un rato. Y no están haciendo nada raro, simplemente su capacidad cognitiva les lleva a entender que se muere uno para un rato y luego vuelve. Pero no hacen nada raro ni nada mal. Toca aprender a acompañar ese momento y cuando ese niño tiene una capacidad de maduración o una capacidad de evolución distinta, la forma de acompañar eso tendrá que ser adaptándonos al ritmo de ese niño o de esa niña. En las personas que tienen una discapacidad habrá que ver hasta dónde y cómo.
pero no puedo obligar a que entiendan algo que no van a entender. No van a entender. Pero que no entiendan no significa, insisto, que eso no les evoque o les provoque un mundo emocional que necesita ser acompañado. Y ahí sí me toca estar. ¿Me seguís? ¿Sí? Vale, estáis así muy callados, es porque me seguís. Fijaros, esto algunos que, como llevo tantos años, pues las pelotitas estas, si alguien habéis hecho cosas conmigo, pues me las llevo a todos porque son como muy gráficas. Pero para que una se duela, para que exista duelo, ha de existir apego. Y ahora colocaros el tipo de apego o la vinculación en cada una de las circunstancias que acompañáis. O el tipo de apego y la vinculación para con las personas a las que acompañáis, que decíamos antes también. Ya no es solo el duelo de la persona con discapacidad a la que acompaño, sino es mi duelo cuando esa persona muere. Y a mí también me pasan cosas. Por mucho que esté trabajando o no, o lo que fuera, me pasan cosas. Entonces, depende del apego, existe una vinculación, existe otra, no voy a entrar en tipos de apego, que ya lo sabéis más que yo, y cuando hay una muerte, cuando hay una pérdida, lo que nos pasa es que nos quedamos incompletos. ¿Lo veis? La pelotita esa de ahí no es la pelotita del principio. Si cogemos esa pelotita y la colocamos encima de esta mesa así tan grande y le invitamos a que funcione, pues se da tortas todo el rato. La tarea de acompañar es dar espacio, tiempo y capacidad para poder volver a ser circúlico y rodar. Eso no se hace en 3 días. Eso requiere un proceso, eso requiere un tiempo, eso requiere un trabajo. Y a eso nos toca, ahí nos toca estar, acompañando eso es donde nos toca estar. ¿Vale? Entonces el trabajo de duelo depende también de cómo yo me quede, ¿no? La piecita esta mía, cómo se quede, de qué manera voy a necesitar una reestructuración u otra. Pero lo que está claro es que voy a necesitar una reestructuración, porque hay una ausencia, porque hay un vacío, porque hay una pérdida. ¿Lo veis? ¿Os sirve? La pelotica del final no es igual que la del principio, tiene punticos. ¿Lo veis? Blanquicos. ¿Qué son? Como en el cole, así bebo agua mientras tanto. ¿Qué son? ¿Qué son los punticos? Que habéis hecho cursos conmigo algunas, que veo caras conocidas. Venga, va. Los vacíos, ¿qué más? Los huecos. ¿Qué más? Damos cambios. ¿Una cosa más? Cicatrices, heridas. Voy a poner el punto cookie. El recuerdo, ¿no? También. Ah, vale. La evolución del duelo implica un recuerdo. El duelo es una transformación. Mi experiencia en niños y en algunas personas que he acompañado con discapacidad, no muchas, pero en niños y en algunas personas que he acompañado con discapacidad cognitiva, es que tienen mucha más habilidad para hacer esto que los que tenemos una mente grande, grande. Porque como no entendemos nada, nos parecen chorradas. Y no nos dejamos sentir. Pero el duelo requiere una transformación. Requiere una cosa, un esto que te pasa que dices, ay, que no sé yo cómo ponerlo en palabras, pero un esto, ¿me entendéis, no? Pues eso. Pero al principio del duelo esto no pasa, porque lo que tienes es miedo, susto, anhelo, añoranza. Y esto se va transformando porque el duelo es en movimiento. Y entonces de repente, como que integro. Ellas y ellos integran mucho mejor que nosotros. Qué bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es el duelo? Pues esto. Hay un mogollón de teorías, muy, muy de gordas, de libro. Respuestas complejísimas. No, muy fácil. El duelo es la respuesta humana normal y natural a una pérdida. Estamos perdiendo desde que nacemos. Pero nadie tiene ni idea de duelo. Y todos sabemos mucho de duelo. Pero estamos perdiendo desde que nacemos. O sea, hacer, no sé, así un plan vuestro, de vuestra historia de pérdidas. Un paro 3 tendréis. Y ya no pérdidas por muerte, que también, seguramente. Pérdidas desde la juventud, pérdidas de aquella novieta o noviete que ya no quería estar contigo, pérdidas asociadas a dolor.
¿Hay alguien en esta sala que no haya perdido nunca nada? ¿No se le haya muerto nunca a nadie? ¿O haya perdido? Pues fijaros ahí si tenéis herramientas de esas de la ferretería para empezar a mirar cómo os sentisteis, qué necesitabais, qué os hizo bien y qué os hizo regular o mal. Desde ahí, tirar también desde ahí, porque eso os va a ayudar. ¿Verdad? No es casualidad que haya puesto eso tan luminoso, porque mi experiencia en general en duelo y en específico seguramente en discapacidad y en infancia es que deshumanizamos, desnormalizamos y desnaturalizamos. Lo decía ayer en una rueda de prensa de la jornada que hacemos todos los años, el duelo no es una enfermedad. Por favor, el duelo es un proceso. Es que si no vamos a estar enfermos todo el rato todas las personas del mundo. El duelo no es una enfermedad, el duelo puede ser una enfermedad. Puede transformarse en una enfermedad, pero en sí mismo el duelo no es una enfermedad, es algo orgánico, es algo vital, es un recorrido de vida. Pero claro, si no humanizamos esto, no entendemos que esto es así, no damos espacio a que sea así, juzgamos que sea así todo el rato, vamos a acabar convirtiéndolo de verdad en una enfermedad. Pero porque no vamos a tener espacio para recorrerlo, no porque en sí mismo no sea orgánico o necesario o saludable. Entonces, la tarea al final en esto de que vamos a reflexionar hoy es, vamos a ver si humanizamos, normalizamos y naturalizamos. Y veréis cómo aligeramos mucha carga. Por lo menos, eso es lo que... Fijaros, os he colocado ahí un montón, pero la idea era que salieran una en una, pero salen regular. No sé por qué no sale una en una. Estaba puesto muy mono, salía primero la primera, luego la segunda. ¿Os imagináis? Vamos a fantasear. Imaginaros que de repente sale la primera. Vale. Al final he intentado colocaros aquí simplemente a nivel de imágenes, porque las imágenes a veces ayudan mucho más allá que de lo lingüístico. Vosotras, muchas de vosotras acompañáis a personas que a lo mejor a través de la palabra es difícil llegar. Pero a través de la imagen, a través del dibujo, a través de muchas cosas, bueno, podemos acompañar también y podemos evocar también muchas cosas, ¿no? Os he seleccionado ahí algunas imágenes que me parecen importantes cuando hablamos de duelo. Porque son imágenes que hacen, si lo veis, referencia en el vídeo mono que también había traído que no se puede poner, aparecía un poco esto. Hace referencia a destrucción, ¿lo veis? Y es que cuando muere alguien que tú quieres, lo natural es que haya un impacto. Y pongo impacto, porque el otro día una persona me dijo, pero el impacto no siempre tiene que ser por dolor, porque a veces una siente alivio cuando alguien muere, ¿es verdad? Eso también pasa, y también es natural, y también hay que darle un lugar. Pero impacto hay, incluso aunque la muerte sea anunciada. Bueno, pero ya sabías, ya sabía. Vuelvo otra vez a esto. ¿Y a mí qué? Si una cosa es lo que sé y otra cosa es lo que me pasa aquí. Destrucción. También os he puesto ahí una de estas de loopings. ¿Por qué? Porque el mundo emocional es un caos cuando uno está en duelo. Y no es raro ni malo que sea un caos. Se trata de reconocer que es un caos y de tomar conciencia de que no va a ser un caos siempre, es un caos ahora. La temporalidad en el duelo es importante. Porque cuando una se siente así como en esa montaña rusa y le parece que se va a sentir así toda la vida, a veces una tiene ganas de morirse. Pero esto no le vamos a decir a nadie, no vaya a ser que alguien se ponga muy nervioso. Yo siempre digo, y os lo lanzo por si os sirve, y creo que es importante. Una cosa es querer morirte un rato y otra cosa es querer quitarte la vida. Que uno tiene derecho a lo que quiera, pero una cosa es querer morirte un rato, que yo a veces me he querido morir un rato, ¿eh? Cuando tienes un dolor muy potente en tu vida te quieres morir un rato porque no puedes más con eso. Y te parece que eso va a ser, luego se transforma. Pero ese rato está estático para ti. Tener a alguien que te acompañe, entendiendo que si le dices que te quieres morir, un rato, digo, no te va a decir, no, sal de ahí. No puedo salir de ahí. Estoy ahí. ¿Me acompañas ahí, por favor? Gracias. No, vete. Pero no me digas que salga. Porque si pudiera salir, ya hubiera salido. ¿Me explico? Y esto es duelo. Y en el duelo esto pasa. Y en el duelo una se quiere morir a veces un rato.
Y tiene derecho a querer morirse un rato y a querer poder expresarlo y manifestarlo. Porque cuando yo expreso y manifiesto, gestiono. No hago esto, me lo quedo para mí. Porque a mi madre o a mi educadora o a mi prima le va a parecer que qué susto. Entonces ya le hemos liado. ¿Ves? Así. ¿Vale? Puntualizar lo de un rato ayuda a que el otro tenga menos susto. Ya que pueda estar ahí de otra manera, ¿vale? Pero también hay, bueno, pues salen cositas, salen florecillas, salen... El duelo también tiene esto. Van emergiendo cosas. ¿Y qué nos pasa a veces en el duelo? Que cuando emergen cosas, esto nos pasa a los que somos muy listos, cuando tenemos mucha cabeza y somos muy listos, no nos permitimos estar bien. Porque somos leales a nuestros muertos y entonces tenemos que estar tristes todo el rato. Y también nos juzgamos. Sí, pero hay como que seleccionar. Venga, a ver, vamos a ir poco a poco. Y lo funcional, a ver, es el prioritario. Porque si no, nos amontonamos y entonces no podemos con nada. No es no atender, es seleccionar. ¿Vale? Llega un momento en el que, como os digo, vais volviendo a reconducirte a ese mundo o a ese espacio emocional en el que eres más capaz de sostenerte. Si os fijáis, la línea verde hace referencia a la capacidad de sostén emocional que tenemos cada uno de nosotros en la vida. Desde más chiquita o más grande. Ahí está en genérico. ¿Vale? El duelo en muchas ocasiones está por debajo de la capacidad que uno tiene de sostén emocional. Siente que no puede. Lo que digo es poder devolvernos a este lugar en el que nuestro mundo es de nuestra propiedad. Somos capaces de poder gestionar lo que nos está pasando sin necesidad de que haya otra persona que nos ayude a hacer. Y cuando uno hace llamarme a Herrera, que me dedico a esto. En el fondo, te encuentras con esa criatura que tú contigo y tu transformación. Te encuentras contigo y con tu transformación. Ay, perdóname. Vale. Así, tengo micrófono sin que... Vale. Entonces, recorrido. Cuando acompañamos, voy a las dos cosas. Yo siento un duelo, camino todo esto, ¿vale? Yo acompaño un duelo. Cuando acompañéis un duelo, no tenéis derecho a subiros encima del duelo del otro. Perdonadme, pero el protagonista es quien se duele, no tú. Tu tarea es acompañar. A veces para acompañar, y yo os lo decía al principio, toca entrar. Y esto es duro. ¿Por qué? Porque me invado de las emociones de la otra o del otro. Pero tú luego te vas. Tú no te quedas ahí a caminar el duelo del otro y a empujarle, por favor. Gracias, te vas. Porque la persona en duelo tiene capacidad de transitar su duelo. Confía. Y sales. Y entras. Y sales y entras. Esto es acompañar. Ni empujar, ni tirar, no. Independientemente de la edad, de la capacidad de... ¿Lo vemos? Vale. Pues ahora me salto 4. Mira qué rápido. Lo que os decía, voy súper fatal de tiempo. Lo que os decía, seguimos sin mirar, ¿vale? Intentamos proteger y proteger porque tenemos mucho miedo al trauma todo el rato. Yo estoy del trauma y mira que hay traumas en la vida, ¿eh? Estamos todo el rato traumando a la gente sin que haya trauma. Es que se va a traumar. Pues si no sabemos lo que es el trauma. Trauma es algo muy complejo, ¿eh? ¿Se va a traumar o se va a doler? Porque se va a doler, la respuesta es sí. Pero esto no es un problema. Que duela no es un problema. Sí, ¿verdad? Lo vemos. Vale. Ojo con dudar de la capacidad. Todo el mundo tiene capacidad, una u otra. Y toca mirar eso. Si yo siento que alguien no tiene capacidad, es muy mejor que me vaya. Porque se la voy a quitar. La mucha o poca que tenga se la voy a quitar. Entonces mucho mejor te vas a tu casa con todo el amor y te dedicas a criar cangrejos. O a lo que quieras. Pero a esto no. Estas palabras lo hacemos súper bien, lo que os decía, ¿eh? Esta exclusión benévola. Sobreprotegemos, sustituimos, amortiguamos, distraemos del dolor.
Esto hace la sociedad en su conjunto, con todos. Me voy a personas sin discapacidad y yo acompaño todos los días. Es que lo que tienes que hacer es, ¿cuántas veces yo repito en mi día, no tengo que nada? Es mi frase preferida de la vida. No tengo que nada. Estamos todo el día teniendo que cosas. ¿No os parece? Tengo que. Joder. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Si simplemente es una reformulación. Y claro que hay cosas que una tiene que, entenderme. Pero es que todo el rato tener que... Pero ya no es lo que tú te dices, es lo que te dicen. Tienes que estar bien por tus hijos, tienes que seguir adelante, tienes que... ¡Wow! ¡Qué carga! Bastante carga tengo ya. Voy a reflexionar un poco, voy a parar. Las emociones son lentas, no pueden ir súper rápido todo. Las personas, si sobreprotegemos nos impide interiorizar la realidad y normalizar la muerte. Es que la muerte es normal. Me hacía mucha risa en la pandemia, que era la bomba. Íbamos a aprender a montones todos. ¿Qué tal? ¿Habéis aprendido muchísimo? Yo estaba en mi casa enfadada por muchas cosas y decía, no puedo con esto. Ahora ya vamos a ser una sociedad que nos acompañamos unos a otros. Perdonadme la palabra que voy a decir. Mierda. No, esto no pasó. Hablábamos más de la muerte. Y este es el concepto de muerte escéptica. Pero la muerte que se siente no es escéptica, es emocional. Entonces necesitamos sentir. Y la muerte es normal. Porque nos morimos todos. Pues qué pena o no sé. Pero es que esto es así. Cuando venimos ya venimos con fecha de caducidad. Una pena, pero es así. O no, ¿eh? Cuidado con el miedo, ¿no? A tengo que decir. A lo mejor no hay que decir tantas cosas. A lo mejor hay que estar. Como si fuera fácil, ¿verdad? Pero el reto no es saber qué decir o qué no decir. Desde luego, si hay que poner un reto, yo me pondría el reto de dejar de desayudar. Porque desayudamos todo el rato. No sé si ayudamos o no, pero desayudar bastante. Entonces, cuando no sepas qué decir, cállate. No digas. Cuando no tengas ni idea de lo que le está pasando al otro, no te inventes. Estás mal, ¿verdad? Sí. Eso hacemos, ¿eh? Qué bien estás, ¿eh? Vale. Dejemos que la otra persona, con su capacidad o con su no capacidad, nos diga qué necesita. Ayudemos a que nos pueda decir, a que nos pueda mostrar, a que pueda gestionar. Pero no demos por hecho, no te inventes. Nos inventamos todo el rato todo. La tablica, os la voy a enseñar ahora. Alrededor de los 7, 11 años, fijaros qué margen me he dejado yo de maniobra, entendemos el concepto de muerte tal y como el concepto de muerte racionalmente necesita ser entendido. Todos los seres humanos. Hay quien con 7, hay quien con 11, porque somos personas distintas con capacidades distintas. Y no es ni malo ni bueno, ¿vale? Ahora vamos a ver cuáles son los subconceptos, qué difícil es esta palabra, que hay que entender, ¿vale? En la discapacidad intelectual en concreto no sigue estos patrones, porque cada persona tiene una circunstancia. Por tanto, ahí nos toca adaptarnos a ir viendo. El único parámetro que existe ahora es el que yo os voy a enseñar. No existen otros parámetros distintos para personas con discapacidad intelectual. Por tanto, nos tenemos que adaptar a lo que hay a nivel de investigación, ¿vale? El concepto de muerte no evoluciona lo mismo. ¿Por qué? Porque las dimensiones de las que yo os voy a hablar van a depender de la persona a la que voy a acompañar, puede o no puede, llega o no llega a entender o no entender, ¿vale? Pero van a pasar el duelo y nos toca ayudarles a entender, y he puesto con comillas entender a su forma y a su manera, adaptarse a la vida que tienen ahora con lo que tienen ahora. No es, como no entiende, pues no hago nada. Porque ahí va a haber caos. Porque a su forma necesita un marco y una estructura. Y hace falta ese marco y esa estructura. ¿Vale? Como os decía, no comprender no implica no sentir. ¿Qué es lo que determina nuestra forma de hablar de la muerte? Os traigo con infancia, porque como os digo, no hay específico de discapacidad. Con menores, necesitamos tener en cuenta todas estas cosas. Su edad, su momento evolutivo, no es lo mismo un niño, otro niño, su situación social, ¿vale? Su momento evolutivo, la capacidad que tenga de comprender, los valores que tenemos para con él también, ¿no? O sea, ese niño, esa niña o esa persona se ha criado o ha estado en un contexto concreto con unas creencias concretas, y esto de la muerte implica una creencia casi siempre, de un modo, otro, sí, no. No tenemos una verdad absoluta.
Y ojo con contar cosas que no pueden ser palpables y que luego no les vamos a poder dar soporte. Porque yo a veces encuentro cositas difíciles de luego poder hacer así. Porque si hay una creencia que tiene que ver con lo religioso, que tiene que ver con una estructura en el cielo, que tiene que ver, me parece fenomenal, fantástico, un soporte. Ojo, pero tiene que haber un soporte, no puede ser un soporte curioso. Porque si no, luego hay un lío tremendo. Porque el cielo es eso que mi padre o mi madre tocan cuando hacen así con la mano, en según qué creencia, entonces, o en según qué momento evolutivo, o en según qué capacidad. Entonces, cuidado, porque luego yo me he encontrado con menores o con personas con discapacidad a las que acompaño que no entienden qué pasa cuando llueve y hay truenos. Y dices, a ver, no. Entonces, ojo, porque al cielo se llega con una escalera, ¿sabéis? En los cuentos. Entonces, ojo. Y porque la tierra y estar enterrado, ojo. Entonces, vamos a ver. Y porque lo de las cenizas es todo muy etéreo, Ojo, hay que darle marco y hay que darle estructura, desde donde cada una sienta. A nivel moral, a nivel religioso, a nivel que sea, ¿vale? Estos son las paticas. Me voy a callar enseguida. Estos son las paticas. Necesitamos que las personas, o mejor dicho, las personas necesitamos entender todo esto para entender lo que significa morirse. Fijaros qué difícil. Necesitamos entender que todos los seres vivos nos morimos. Esta tontería de que todos nos vamos a morir que os he dicho antes y que tenemos fecha de caducidad, ya lo sabemos, ¿a que sí? Pero nos viene como mal. Nos sorprende. Cuando alguien enferma, cuando alguien muere, cuando le ha dado un infarto. Es como, qué fuerte, ¿verdad? Pues esto. La irreversibilidad, que cuando alguien muere no puede volver a vivir. Y esto, a veces, habrá gente que se ría. Yo suelo decir que los animales y los peces, que no duran mucho tiempo vivos, no hay que matar peces, pero nos ayudan. ¿Por qué? Porque de repente un pez, cuando respira, tiene como bolicos y flota. Así, chuc, chuc, por la pecera, o donde sea. Pero cuando un pez se muere, ¿qué pasa con el pez? Se queda ahí y ya no hay bolicos. Entonces, esto, ¿no? A veces con las plantas se pone pocha, ya. Pero entender la forma de respirar de una planta, ¿verdad? A mí se me hace complicado. Entonces, vamos a usar también los recursos que tenemos a nuestro alrededor, porque igual no lo van a entender nunca, pero lo ven. No tiene... Ya, mira, pues el abuelo es como el pez, ¿te acuerdas? Que no tenía bolicos. ¿Por qué? Porque hay niños, personas con discapacidad no lo sé, pero niños que yo he acompañado, que les acompañas divinamente, que tal, que van a un tanatorio si necesitan ir, que tal, pero se asustan mucho porque el abuelo no puede respirar en esa caja. Que ya sé que está muerto, pero no puede respirar. Tiene que ver con esto. Pero ya saben que está muerto, ya le hemos explicado. Ya, pero le tienes que explicar que no respiran los muertos. Ya le he dicho que está muerto, ya, pero no entiende. ¿Me estoy explicando? La no funcionalidad, cuando uno muere el cuerpo ya no funciona, no te puede dar un beso, no se puede levantar, no sonríe, no te dice adiós ni agur. Porque está muerto. Ya, pero ya sé que se ha muerto, pero ¿quién va a venir a buscarme a clase? ¿Por qué? Porque, bueno, morirse es una cosa y que me vengan a buscar a clase es otra. ¿Lo veis? Entonces, y la causalidad, se muere porque hay algo que causa la muerte. ¿Por qué? Porque a veces, y en según qué edades más, y en según qué condiciones más, ojo con el pensamiento mágico. Porque a veces uno desea que a alguien le pasen cosas malas. Somos así, los seres humanos, ¿qué vas a hacer? Te enfadas con no sé quién y dices, nah. Y luego yo creo que lo he podido hacer. Y ahí tengo un lío. Entonces, en según qué momentos y con según qué personas hay que estar muy atenta a esta parte. Aunque nos parezca raro, ¿vale? Entonces, imaginaros que un cerebro como el de todas las personas que estamos aquí tiene que tener estas 4 cosas muy claras para poder entender lo que significa morirse. Si tenemos personas a las que acompañamos que vemos que hay algo que no tienen esa capacidad ahí hay que hacerlo de otra forma, hay que adaptarlo. Porque necesitan tener, como os digo, un marco. Hablar del pasado, de presente y de futuro es muy complejo. Yo a mi hijo le digo pasado mañana y no entiende nada. Ni antes de ayer. Pero vosotras entendéis. Y según qué personas a las que acompañéis, a lo mejor no. Entonces, ¿se muere uno para todo el rato? ¿Qué es eso? ¿Pero pasado mañana también está muerto? Es muy difícil, ¿vale? Entonces, adaptemos.
en genérico, ¿vale? Como os decía, la tablica, muy tonta tablica, pero de 0-3 no existe concepto de muerte y la viven como separación o abandono, para que ya que no tenemos una tabla específica de discapacidad y sí tenemos ciertas cosas a nivel madurativo, podamos encajar de un modo u otro, ¿vale? De 3 a 5, la muerte es reversible o temporal y selectiva, solo se mueren algunos y para un rato. Esto sería la definición, ¿vale? El concepto de tiempo en ese caso es limitado. Y ojo, porque la literalidad del lenguaje en ese caso hay que tenerla muy en cuenta, ¿vale? De 5 a 9 tiene una mayor capacidad de entender que de afrontar. Entiendo cosas que luego gestionarlas se me hace muy complicado. Necesito a alguien que me ayude a gestionar esto que estoy entendiendo, que me duele mucho esto y no sé qué hacer con mi dolor, ¿vale? Aumenta la curiosidad frente a la muerte. Si tenéis niños a vuestro alrededor, al respecto de los 4 o 5 empiezan a esto de la muerte, está muy presente. Y nos da mucho susto a los adultos y lejos de atenderlo, lo excluimos. Sin embargo, es un momento maravilloso para investigar, igual que investigan otras cosas cuando son más pequeños, ¿vale? Empiezan a afianzar ya, como os digo, el concepto de muerte más definitivo. Y a partir de los 9 podemos hablar de un concepto de muerte afianzado con todos esos subconceptos que os decía antes que ya se entienden. Ahora me quito de la teoría y me voy otra vez a la reflexión. ¿Cuántas de vosotras habéis deseado que esto de la muerte sea limitado? ¿No entendéis por qué los muertos están muertos para todo el rato? ¿Os preguntáis por qué esto es así? Cuando alguien se muere decís, ¿pero cómo ha podido ser? A pesar de que sabemos. Entonces, ayudémonos también con nuestras capacidades a ayudar a las capacidades que tienen los demás igual que nosotros. Importante que tengamos en cuenta la capacidad cognitiva, la historia personal de pérdidas en las personas con discapacidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces hay, como decíamos antes, ciertos vínculos o fuertes vínculos de dependencia. El grado de adquisición de este concepto que hablamos de muerte biológica. Como os decía, las pérdidas secundarias asociadas, porque se van a dar, ¿vale? Se dan siempre, son los efectos colaterales, que digo yo, pero en personas con discapacidad más todavía y dependiendo, como os digo, de la necesidad que tengan de apoyo más todavía, ¿vale? Las dificultades en habilidades sociales y adaptativas. Si tenemos nosotras y nosotros muchísimas todo el rato, pues a veces, ¿no? En ellos esto es mayor, en ellos o en ellas. La labilidad y la inestabilidad emocional y las dificultades que tengan de comunicación. Podemos acompañar en el sentir sin hablar, ¿eh? De hecho, a mí me da cada vez más pereza los encuentros o las sesiones con una persona que se duele que solo hay lingüística, porque racionaliza todo muchísimo. Yo juego mucho en terapia, mucho. Y se puede jugar, entenderme la palabra jugar. ¿Me estáis oyendo? Porque estoy bajando el tono de voz. Ah, vale, me acabo de dar cuenta que no tengo micrófono y me acerco. Bajo el tono de voz y me acerco. ¿Vale? Entonces tengamos en cuenta esto. No evitemos nunca sus inquietudes o sus dudas. Las que sea que tengan. Todo hay que colocarlo delante. Lo que os decía antes, si me quiero morir, también lo tengo que poner delante. ¿Cómo le voy a decir esto a mi mamá? Con la boca. Con la boca se dicen las cosas muy bien. Y lo puedo decir, porque solo si tengo la información voy a poder hacer. Si no, se queda dentro. Y eso que se queda dentro puede tener capacidad de poder gestionarlo de un modo o no. Entonces, para afuera, ¿vale? Hablar con naturalidad de este tema. Porque no lo hacemos. Casi nunca. Me sorprende porque, claro, yo hablo todo el rato, entonces pues cuando me voy de trabajar tampoco me apetece estar hablando de la muerte todo el rato, entenderme. Pero es como que no se habla nada en las familias, no hablamos de esto. Pero luego yo digo, qué curioso, porque cuando estamos en duelo siempre decimos que si hubiésemos hablado más. Yo sé que esto suena como a anuncio de campo frío, entenderme. Pero, joder, que nos vamos a morir, Ahora estamos con esto de las voluntades anticipadas, un poquito ahí hablando más de esto, ¿verdad? Y uno como que reflexiona, pero joder, que nos vamos a morir. Y que hablar de la muerte no es tener a la muerte ahí sentada a comer todos los días, que yo no os hablo de esto, pero a mí me hace risa cuando la gente dice, es que no tenemos oportunidad. ¿Cómo es esto de no tener oportunidad de hablar de la muerte? Pero si está todo el rato. Pero no lo emergemos, no le damos sitio, no lo sacamos, ¿vale? Ojo con los eufemismos, os lo decía al inicio del ratico, aceptar el dolor que pueden causar las pérdidas pequeñas. Yo he estado hablando todo el rato del duelo por muerte, pero perder es muchas cosas. No invalidemos, ¿vale? Lo que a la persona le pasa. Bueno, eso no es nada. ¿Quién dice? ¿Tú? ¿Cómo no es nada? Para mí es mucho, por eso me duele. Y el dolor tiene una lógica, tiene un sentido, ¿vale? Y hablar sobre lo que a mí me pasa, pues como que da bien, ayuda.
a que la otra persona a lo mejor si quiere pueda abrir su mundo emocional, solo si quiere. Recordarles que estamos aquí. El proceso necesita un tiempo. Eso no significa que el tiempo sane el proceso, pero el proceso necesita un tiempo. Si tú coges una semilla y la plantas, por mucho que la riegues, lo único que la haces es ahogar. Entonces hay que incidir y hay que permitir y dejar. Cuando la gente, no, es como no tienes que nada, pero ¿qué hago? Nada. Y eso no es ser poco activo en mi proceso. No es que el duelo es como la planta, pues no sé, a ver si sale. Pero venga que salga, pues la matas. Entonces es un proceso y necesita tiempo, ¿vale? Aprovechemos situaciones informales para hablar. Os decía antes, os hablaba de la educación en y para la muerte. Educar para la muerte es hablar de la muerte en el día a día de la vida. Yo diría que en los coles, pues qué bien si empezáramos a hablar de todo esto, porque no es ni siquiera los que hablan de todo esto, no hablan ni siquiera de un eje transversal, ¿no? Que yo no sé, igual soy vieja, pero hablan de un eje radical, es que está en todos los lados. En todos los lados. Y se puede trabajar en todas las materias, todo el rato. Otra cosa es que digas, no, qué difícil. ¿Difícil? ¿Veis una peli a que se muere siempre alguien? Pues ya está ahí todo el rato. En los anuncios, en todo. Si es que está todo el rato, en todos los lados. ¿Vale? Evitar hacer creer que nuestra creencia es la única, ¿vale? O sea, esto no es una verdad absoluta, entonces hay que respetar. Y si no vas a respetar, vete. Por favor. Porque vas a hacer mucho mal, vas a desayudar, no vas a ayudar, ¿vale? Tengamos en cuenta cosas como estas para poder hablar a nivel didáctico, ciclo de la vida, árbol genealógico. No os centréis, porfa, cuando trabajáis con personas con discapacidad, sin discapacidad, en ¿cómo hago cuando se le muere su madre? Que está muy bien que acompañéis eso, pero ¿cómo puedo hablar con él o con ella para que pueda empezar a reeducar lo que le va a pasar cuando se muera su madre? Porque como se va a morir, porque se mueren las madres y los padres, pues podemos hablar de esto también. No hace falta que se haya muerto alguien para hablar de la muerte, por favor. Que la pedagogía de la muerte habla de una parte muy preventiva que nadie la utiliza. Porque si ya nos da susto cuando sucede, ¿vale? Esto es un dibujo que os he traído que lo hicieron los niños. Para ellos este es el duelo. Está rescatado, está cogido directamente de sus propios dibujos, ¿vale? Pero fijaros que hablan de esto. Aparece un avión, aparece una cama de hospital, son dibujos reales. Escaneados y puestos ahí en bonito, pero son dibujos reales. Necesitamos ayudarles a que salga todo eso, Insisto, a través de lo que sea. Y la expresión artística, hay muchas formas de trabajar todo esto. Tengamos en cuenta que hay factores, indicadores, no me voy a enredar, ¿vale? Algo sencillo y que intento acabar con esto. ¿Qué es acompañar? Es esto, es estar. Es estar con presencia, es estar aquí y ahora, en lo que hay, no en lo que me gustaría que hubiera. Sintiendo con la persona, sintiendo lo que hay, sosteniendo, estando, a veces soportando, aguantando. Si no aguantas y no soportas, vete. Te puedes ir, está bien, no tienes que. Lo mejor que puedes hacer es irte si no lo soportas, ¿vale? Ojo con todo lo que empiece con el no. Venga, no te preocupes. No llores. No te sientas así. Ajá. Yo suelo decir muchas veces que soy muy bruta. Digo, vale, ya le voy a dar al interruptor de no sentir y ya estaría. Como al play, ¿sabes? Ahora ya dejas de sentir. Ya está. Esto no se puede. Todo irá bien. Si no lo piensas, no te centres, no pienses. Pero que no pienso, que viene. Claro. Que sí, pues recordar que estás aquí. Por ejemplo, es importante, que no vas a resolver nada, pero que no vas a dejar de estar, que podéis caminar juntas o juntos, que a ti también te gustaría entender algo que no entiendes, por ejemplo, que puedes estar en silencio también si es lo que hace falta. Pasa que eso de estar en silencio, ¿verdad? Qué difícil. Pero qué difícil porque me pasan cosas a mí aquí adentro, no por lo que le pase al otro. ¿Vale? Importante, abrir las puertas, escuchar, ofrecer,
Tener conciencia de que el futuro, y entenderme la palabra futuro como mañana, va a ser peor que hoy. Ya lo siento, pero esto del duelo funciona así. Sobre todo va a ser peor porque me voy a descongelar y eso está muy bien. No puedo estar congelada todo el rato. Entonces recordar que te estás descongelando y que eso está bien es maravilloso. ¿Vale? Sed honestos, que no tenéis que nada. No lo tienes que hacer súper bien. Puedes decir que no sabes qué hacer. Y en general la gente es maja. En general, es maja y te dice, ya, pero estás. Porque ¿qué vamos a hacer ante el dolor? Más allá de estar. Lo podemos tocar, lo podemos aligerar, pero no podemos muchas más cosas, ¿eh? Entonces, como bajarte un poco, de decir, es que no puedo, también, ¿no? Esto da mucha tranquilidad. Por favor, no estemos un ratico y nos vayamos corriendo. Por favor. Porque cuando alguien abre su corazón, eso es sagrado. No tenéis derecho a estar un poquito iros. Perdón, que sea tan clara, porque cuando alguien se abre, nos está entregando cosas muy importantes. Eso es lo más valioso que tiene. Entonces, si vas a estar, estate y si no, vete. Antes de que abra el corazón. Porque ojito, Obligarle a asumir roles específicos. Esto entiendo que con esta sobreprotección que tenemos con personas con discapacidad no pasa, pero en otras circunstancias pasa y mucho. Tienes que cuidar de mamá. ¿Perdona? No. Bastante tengo yo con ser hijo, Ya estaría así eso. No tienes que nada. Tienes que estar bien por tus hijos. ¿Perdona? No, tampoco. No tengo que nada. Insisto con el tengo que todo el rato. ¿Vale? Y pues ya está. ¿Qué necesitan en general las personas en duelo? Pues esto, en general, con, sin, ¿vale? Necesitan saber que van a ser atendidas, necesitan saber que no han provocado la muerte, porque el pensamiento mágico a veces me lleva a esto y a la culpa. Necesitan poder participar en los rituales si quieren. Y se pueden participar en los rituales todo el mundo, pero necesitan saber la contextualización de lo que van a vivir. Ay, llevaron al chaval con discapacidad al tanatorio. Claro, ¿qué pone en la entrada? ¿Que está prohibido o qué? Está prohibido en nuestros cerebros raros. Perdonad, pero no está prohibido en ningún sitio. Es integrar, es ser parte de lo que está pasando. Sentirme parte de lo que está pasando. Intentar volver a la actividad rutinaria también, No nos obsesionemos a veces en los centros y en las escuelas. Es que se ha muerto su padre, entonces hay que trabajar esto muchísimo. Déjame en paz también un rato, ¿sabes? Que además de padre muerto tengo más cosas en la vida. Y esto es importante también recordar, porque es que si no todo el rato todo es padre muerto, pues igual también son más cosas lo que me pasan, ¿no? Es que claro, como murió su padre, pues igual le duele la tripa porque no ha ido al váter, ¿sabes? No porque murió su padre. Todo no es porque has vivido la muerte, ¿vale? Alguien que pueda escuchar las preguntas, alguien que le pueda ayudar a recordar a la persona que ha muerto. Como no hablamos de los muertos, porque nos da yuyu, pero la creencia y la experiencia es que la gente cuando le hablas de sus muertos saca una sonrisa. Si ha habido una relación sana. No nos da mal rollo hablar de nuestros muertos. En general. Entonces recordar. Y que cómo lo conociste. Y que te evoca una sonrisa. Y cuál era su plato preferido. Y qué cuento te leía. Ya ves que se va a emocionar. Claro. ¿Y cuál es el problema? El problema lo tengo yo. ¿Soporto, sostengo, aguanto? No, vale, no abro la puerta. ¿Me he explicado? Y hablar y repetir las cosas 1000 veces. La gente en duelo, con, sin, necesita todo el rato repetir las cosas porque no se lo creen. Entonces, cuando yo lo digo 17 veces, que mi madre se ha muerto, siempre mato a mi madre, la pobre, que mi madre se ha muerto, pues me lo creo a la vez que lo digo en voz alta. Entonces, no es que esté siendo pesada, es que no termino de creérmelo. Entonces ya gracias a que me escucháis, pues yo voy y me lo creo otra vez. Y me vibra la tripa otra vez. Pero no es que me haya pasado nada más raro que eso. Y ya. Y he estado 20 minutos más de lo que debería, perdón. Perdón. Los ruidos, las cosas. Sí, ha sido muy ajetreado. Bueno, ahora tenemos un ratito por si alguien quiere hacer una pregunta, alguna intervención, no sé, lo que os parezca.
Si tenéis que compartir algo, lo que queráis. Bueno. Esto me encanta, lo de los micrófonos me encanta. A ver, ahí... Venga. Cualquier respuesta es válida siempre que satisfaga a la persona con discapacidad. Quiero decir, bueno, a mi hija mayor, mi padre, cuando la niña no llegaba a 2 años. Me ha hecho mucha gracia lo que has dicho, que no entienden la muerte como, o sea, que entienden la muerte como abandono, porque fue precisamente lo que le pasó. Y no dejó de estar agobiada hasta que yo le dije a la niña, es que la Itachi se ha ido porque nos está haciendo una casita en el cielo para cuando vayamos. Y entonces ella, yo creo que pensó, bueno, si tiene algo que hacer, pues vale que no esté conmigo, ¿no? Le dio estructura, marco. Y fue en el momento en que ella hizo clic y entendió que no iba a volver, que aquello ya, no sé, y como digo la discapacidad porque son, bueno, pueden ser edades, no sé si 2 edades. La respuesta, no sé si me estoy explicando. A ver, ahí, si yo soy muy purista, te diría que hay que decir la verdad y adaptar la verdad a la necesidad que hay delante. La verdad es, el abuelo se ha muerto y los muertos no vuelven. Y esto se repite. Y ahí hay una necesidad de estructura, y doy a lo que te decía. Entonces, en esa necesidad de estructura, los niños, que es en lo que yo más he abordado, se van a montar su peli. En este caso, tú le ayudaste a la peli, pero se montan su peli porque es la necesidad que tienen de estructura, ¿no? Yo que hago muchas veces, que es lo mismo pero reformulado al revés, ¿no? Me viene al recuerdo una niña, hace muchos años, a la que acompañé, había muerto su hermana, una circunstancia difícil. Y entonces me dijo, porque mi hermano está en el cielo. Y yo le dije, ah, vale. Yo no voy a decir, no, o sí, yo no sé, mi hermano está en el cielo. Ah, vale, muy bien. ¿Y qué es el cielo para ti? Yo no le digo sí, no. ¿Y qué es el cielo para ti? A ver, Raquel me dijo, pues ese lugar, eso que está ahí arriba, 6 años, más o menos. Ah, vale, eso que está ahí arriba. Vale, eso que está ahí arriba, vale. Pues, ¿tú crees que tu hermano está en el cielo? Sí, porque me ha dicho la mamá. Ah, pues muy bien, pues tu hermano está en el cielo. Y le damos además un beso todas las noches, porque hay una estrella, que es mi hermano, que le damos un beso todas las noches. Vale. Yo no le voy a decir, no. Esa es su historia, es la historia de su sistema, es lo que sostiene su sistema. Yo lo acompaño amorosamente. No digo sí, no digo no, porque yo no soy quien para decir sí o para decir no. Tú en este caso sí que eres su ama, entiéndeme. Pero ahí hay una necesidad de sostén. Y ella se seguía haciendo preguntas. Y entonces me preguntó, ¿y en el cielo hay cole? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo no he ido al cielo, le dije. ¿A ti qué te parece? Pues claro, hay un cole y además pasa el autobús que va a recogerles por las casas de los cielos. Ah, vale. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa? Que cuando montamos una peli desde aquí, y por eso te digo que no está ni... Yo no digo bien o mal, digo ya, pero cuando montamos una peli desde aquí, ¿qué pasaba, por ejemplo, con esta mamá? La mamá le había dicho a esta niña que su hermano estaba en el cielo y que su hermano era un ángel que estaba en el cielo, ¿vale? Yo no estoy diciendo, no, qué chorrada es esa, no. Tu hermano es un ángel que está en el cielo, fenomenal. Claro, en esa estructura de esa cabecita de esa niña, cuando ella misma se montaba su peli, luego me preguntaba cosas a mí, porque entendía que era el contexto donde preguntarlo, y entonces de repente con todo esto me viene y me dice, oye Raquel, y entonces si mi hermano es un ángel, pero esto es así, entonces, si mi hermano es un ángel que está en el cielo, que pasa el autobús y que se tiene que poner una mochila para ir a clase, ¿cómo se pone la mochila con las alas? ¿Me entendéis? Porque va a ir habiendo una construcción de muchas cosas que ellos van a ir necesitando volver a reestructurar en lo que conocen. Pero la tarea, desde mi punto de vista, no es que tú se lo resuelvas. Es que tú le evoques que ella o él se lo construya con sostén. ¿Por qué? Porque las alas no eran de su propiedad, ¿entenderme? Si hubieran sido de su propiedad desde el principio, ni se hubiera planteado qué pasa con la mochila. Y mi devolución no fue, no sé, porque no sabía, pero sí le dije, no sé, ¿a ti qué te parece? Joder, pues que hay mochilas con hueco para las alas, Raquel. Ah, vale. Pues ya está. ¿Y quién te dice que no?
Porque yo no sé, yo no me he muerto. Y como no me he muerto, pues no sé lo que pasa luego. Y si lo supiera, pues tampoco os lo contaría. Porque cada uno que gestione. ¿Me explico? Entonces, ¿está bien, está mal? Yo soy poco purista en todo eso. Al final estamos buscando que haya soporte, que haya sostén, que haya equilibrio. Pero yo sí que os invito a que sean ellas y ellos los que evoquen su propio marco. Porque lo van a hacer, ¿eh? Sobre todo porque necesitan sujetarse en algo. Si vemos que no, claro, la tarea es buscar el soporte. Porque al final la vida es esto, ¿eh? La vida es equilibrio y desequilibrio todo el rato. ¿Te he contestado? Muy bien. ¿Más cocinas? ¿No hemos entendido nada o ha quedado todo súper claro? Muy bien. ¿Qué pautas nos darías para hablar con chicas con discapacidad de edad avanzada en esa parte previa al duelo, con padres y madres de edad también mucho más avanzadas? ¿Qué pautas os daría yo para hablar a nivel educativo? Sí. Sin que haya muerte, ¿quieres decir? En la parte previa, ¿no? Mm, Esos chicos y chicas que tienen padres ya muy mayores, mm, que sientes la dependencia. mm. Yo no sé si te voy a dar pautas porque no me gusta dar pautas, ni consejos. Ayer me decía una periodista, 5 tips para... Digo, no tips de nada. O sea, yo no te pongo tips en ningún sitio porque miedo me dan a mí. Pautas no lo sé, pero creo que yo abordaría el tema antes de llegar a la edad avanzada, ¿no? Vale, la circunstancia es esta, entonces mucho mejor ahora que nunca, esto está claro. Pero un poco en la devolución que yo os decía antes, creo que sería muy interesante que pudiésemos abordar esto en lo mismo que hoy hablamos de yo qué sé qué cosa, porque tenemos esta reflexión, pues hoy vamos a hablar de esta otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas se mueren? ¿Cómo nos sentimos con el dolor? ¿Cómo nos sentimos con las pérdidas? O ir mucho más a lo concreto, descender al mundo emocional, que luego ya abordaremos el mundo emocional asociado a la muerte, ¿no? Pero, ¿qué nos pasa cuando estamos tristes? ¿Por qué cosas habéis estado tristes alguna vez en la vida? Va a salir la pérdida fijo. Porque se murió un perro, porque a mí me pasó no sé qué, porque mi... ¿Ah? O sea, no es... Que sí es a veces, no hay ningún problema en coger y hoy vamos a hablar de la muerte. No estamos traumando a nadie por hacer eso, ¿vale? O sea, no estamos traumando a nadie. Pero hay muchas formas de hacerlo sin ir tan a saco, porque somos una sociedad tan excluyente de todo esto que si vamos tan a saco, creo que los propios niños o las personas a las que acompañáis con discapacidad no van a tener un problema, los papás y las mamás seguramente bastante. Porque somos así. ¿Cómo que vais a hablar de la muerte? Digo, a ver, no pedimos permiso para hablar de otras cosas en los coles, yo flipo, pero con esto hay que pedir permiso todo el rato. Pero yo lo incluiría como algo natural. Estamos, no lo sé, me invento, trabajáis con un cuento, pues buscar un cuento que hable de emociones o que hable de pérdida o que hable de dolor o que hable de muerte directamente. Ponéis una peli o un trozo de una peli y se muere el padre de no sé quién. ¿Y vosotros habéis pensado esto alguna vez? Muy desde el diálogo, desde la reflexión, desde la naturalidad, como decía antes. Porque si lo hacemos como raro... Yo me enfadaba a veces con educación cuando decían, no, porque entrar a hablar de la muerte en las aulas, digo, me niego, no voy a ir. Yo no soy la chica de la muerte que entro a las aulas a hablar de la muerte. O sea, la muerte está en la vida. Entonces, o sea, quien habla de la vida, quien habla del día a día, habla de la muerte. No voy a ir yo, hola, soy la de la muerte. Hoy toca, ¿me entendéis? O sea, estoy bromeando y yendo al extremo, pero es que es así. Esta es la tontería que planteamos muchas veces, que no, que la muerte está en el día a día. Igual que comemos, vamos al váter, pues se muere gente. Y nace. Nadie me pregunta, ¿cómo abordamos los nacimientos en las clases? Se habla de que los niños nacen, ¿no? Curioso, ¿nos parece? No sé si te he contestado, pero no tengo pautas. Bueno, tengo, pero no te las voy a dar. Más. Gracias, por esto todo el rato. Que no se he dado las gracias. En ese sentido de que ella pregunta, yo puedo aportar. Qué bien. Trabajo con 10 personas con discapacidad intelectual y lo que pasa es eso, que se van haciendo también mayores. Y entonces yo recuerdo, pues a 2 le habían muerto las madres. Entonces cuando alguno de ellos 2 hablaba de la muerte de su madre, calla, que no, que o sea, el otro no, o sea, era algo como que no.
no se podía explicar porque no hables de eso, qué miedo. Pero luego pasó que mi madre, la mía, se enfermó. Y entonces, pues yo a veces tenía que faltar o pasó, ¿no? Y entonces lo compartí mucho con ellos. Claro. Porque eso. Y entonces, o sea, ha sido, y otras muertes, ¿no? Que pues yo las he compartido, porque pues este año pues murió una compañera de trabajo y estaba trabajando. Y claro, pues el shock me lo llevé yo. Claro. Pues lo compartí, ¿qué te pasa? No sé qué. Bueno, pues resulta que ahora se habla de la muerte pues desde la naturalidad, ¿no? Es decir, a mí me ha pasado, Claro. no pasa nada, tu madre... Algo que va a pasar, ¿no? Que nos va a pasar a todos y tal. Y ha ayudado mucho el compartir en primera persona eso con naturalidad. Al final es una herramienta y os decía, es que sois la herramienta. Es cuestión de ir modulando esa herramienta, ¿no? Porque, pues, si pasa, cuando decías no pasa nada, claro que pasa, ¿no? Pasan muchas cosas, fíjate si me están pasando a mí. Que me pasen a mí es natural y que te pasen a ti también, ¿no? A veces cuando hemos acompañado, yo he acompañado en centros educativos, que ha habido muertes de niños dentro de las aulas, es como, pero ¿cómo voy no, las tutoras o los tutores de referencia, es que me voy a emocionar? Claro, es que es la persona con la que tú has estado trabajando o acompañando cada día. Es que eso lo único que demuestra, y perdonarme, es amor. ¿Cuál es el problema de demostrar el amor? ¡Tachán! Otra cosa, insisto, es que haya un desborde y una incapacidad para sostener. Entiendo que esto no es lo saludable, no es lo funcional, pero sí, cuando alguien llora o cuando alguien siente, lo que nos recuerda es que está vivo. Ya. Entonces, es un modelo. Al final es que somos modelo todo el rato. Todo el rato. Y sentir, no sé yo si es malo. Y me hace gracia ahora cuando la gente me dice, es que lloras delante de tu hijo. Digo, claro, y meo. Es que, ¿sabes? ¿Qué chorrada es esta? O sea, yo no voy a excluir mi mundo emocional delante suya. No lo voy a hacer. Quien quiera que lo haga. Si me sale traumado ya os contaré. Por ahora va bien. Es que, no sé, somos tan rígidos con estas cosas todo el rato. Al final es integrar, es naturalizar. Es darle sitio a los muertos. No hacemos esto. Es que no tienen madre, perdón. Tendrán madre muerta, ¿no? Digo yo, pero no tener. Hoy en día muchas cosas, pero bueno, ya me entendéis. Nosotros yo creo que vamos a tener un caso inminente de hermano. Que muera. Perdón, no sé qué he dicho. Y bueno, la tía tiene discapacidad, ¿no? Entonces, por lo que estoy viendo, a lo mejor el trabajarlo ya en el cole, no sabemos cuándo va a pasar. O sea, digamos que ya ha regalado muchos años, ¿no? De ir a su hermano y está regalándolo, ¿no? Entonces, claro, no sabemos. Sé que está algo más crítico ahora, pero vamos. Entonces, claro, a lo mejor trabajarlo y abordarlo desde el colegio, mi duda es si tenemos que pedir permiso para trabajar ese tema. Pues mira, ahí nos podemos ir a la norma del centro, tararí, tarará, hay tantas cosas. Hay tantas cosas. Yo sí que creo que cuando ya haya una muerte inminente, si no se ha hecho nada, hacer algo de repente es raro. Quiero decir que está pensado con todo el amor del mundo, ¿no? Porque te escucho o lo que escucho es, vamos a prevenir. Para prevenir es tarde ya. Vale. O sea, yo en genérico, o sea, no sé el caso en concreto, podemos ir al caso en concreto y verlo, pero si esa niña o ese niño que va a morir su hermano, de repente de no hablar de la muerte nada, ahora de repente se integra, o sea, se va a sentir, o no, pero se puede sentir un poquito amenazado de repente. O sea, esto es íntimo también. O sea, no se trata de, ala, no. Una cosa es que hagamos una tarea preventiva en un centro educativo en genérico, con todos los que estamos. Hoy vamos a hablar, pero de repente hoy vamos a hablar cuando tu padre se va a morir mañana o el tuyo. Es raro que sea preventivo porque es para ti. Entonces, cuando es para ti, es, oye, he pensado que como esto está aquí, ¿te apetece? ¿Cómo lo ves? Es integrar, porque la gente tiene capacidad de decir, no quiero hablar de esto aquí. ¿Ah? O sí quiero, o me gustaría. ¿Me entendéis? Una cosa es como para todos y otra cosa es para el concreto. A veces el problema
aquí un poco de sexo. Ya, pero... Que tenemos también abiertos como tanto. Ya. Entonces intentamos que sea a nivel de... Ya. Si a mí se me va a morir mi hermano y mañana hablan de la muerte, lo voy a focalizar fijo. Entenderme, ¿eh? O sea, que me estoy yendo a los extremos. Me voy siempre a los extremos para que lo podamos ver, pero entenderme. O sea, cuidado, porque es un tema íntimo. O sea, yo hago pis todos los días, pero no hago pis delante de cualquiera. ¿Me explico? Entonces, con esto es lo mismo. O sea, es un tema íntimo. O sea, es un tema normal, es un tema natural, igual que hacer pis, pero es íntimo. Es íntimo. Entonces, tengo que aprender también a cuál es la intimidad de esa persona, cómo vivencia eso, cómo va a sentirse cómoda o cómodo con eso. Y el abordaje tiene que ser desde ese espacio amoroso e íntimo. Yo trabajo al final en consulta y generas ese espacio íntimo todo el rato, porque ese es el objetivo, estás en intimidad. Pero en un espacio mucho más abierto hay que tener cuidado por lo que supone. Hay gente a la que no le va a costar nada hacer pis y hay gente a la que no le va a gustar nada que de repente sentirse en bragas delante de los demás, ¿me entendéis? Entonces, con cuidado. Más. Sí, un poco bruta, perdón. No sostener el dolor del otro. Yo suelo utilizarlo en un ejemplo... ¿Este no hace falta o sí? Yo suelo utilizarlo en un ejemplo práctico a ver si te sirve. Yo siempre digo que todos tenemos un tupper, ¿vale? Un tupper. Los tuppers son de 10, de 5, de medio, de lo que quieras, un tupper. El tupper es el movimiento, que es la capacidad emocional. El tupper es la capacidad emocional. Yo hoy tengo una capacidad emocional X por las circunstancias de mi vida, pero a lo mejor pasado mañana mi capacidad emocional es distinta porque se ha llenado mi propio tupper. ¿Me estoy explicando? Hay dos conceptos. La capacidad que tiene mi tupper, que puede ser más grande o más pequeño, y estando el tupper en el tamaño que esté, ¿cuánto de mí está lleno de ese tupper? ¿Me explicaba así? Si yo siento que lo que ella me trae es más grande que lo que mi tupper puede soportar, eso es desborde. ¿Me he explicado? Si no, no. Pero si yo no voy a poder sostener lo que está sucediendo en el espacio, es mejor que no esté. Es mejor que pida ayuda, es mejor que lo soportemos entre dos y distribuyamos lo que emerge a nivel emocional o que me retire. Yo ha habido momentos en mi vida, y llevo 22 años trabajando, y ha habido momentos en mi vida que ha habido temas que no he acompañado. Me he sentido regular, porque me parecía que estaba haciendo muy mal, la culpa, qué fatal. Pero es lo mejor que he podido hacer. Porque si no, o sea, fatal. Iba a estar ahí yo más que el otro. Mi emoción más que la emoción de la otra persona. ¿Me estoy explicando así? Algo así. En plan tupper, revisión de tupper. ¿Te sirve? Vale. Sí, claro. Por eso la tarea de la autoexploración, ¿no? Como el cáncer de mama, la autoexploración. Pues la tarea de la autoexploración, ¿cómo estoy yo con esto? O sea, ¿qué tal mi tupper emocional? Porque claro, y esto yo ya no en duelo, en genérico en la vida, ¿eh? Creo que deberíamos de estar atentos a nuestro tupper emocional, sobre todo las personas que nos dedicamos a acompañar personas con situaciones emocionales intensas, las que fuere, porque si no te desbordas y a ti te parece que no, porque eres muy capaz. Ya. Y luego te desbordas en otro lugar o de otra manera o te sale un herpes o una cosica. Por algún sitio sale. ¿Sí? O sea, me siento como que tanto micrófono aquí. Qué momento. Voy a beber agua. ¿Tenéis alguna cosita más? Ya estamos un poco fuera de tiempo, aunque hemos tenido un poco de desmadre con todo el ruido y esto. Bueno, yo creo que por lo menos nos has dejado pensando, que eso es bueno, ese era el objetivo. Hemos parado, también es bueno porque siempre tenemos 1000 cosas que hacer y estamos siempre apagando fuegos y nunca nos paramos a pensar media hora seguida en algo que sea diferente. Y yo creo que también y comparto tu opinión de que hay que hablar. Y hay que hablar, lo dije también el otro día, hay que normalizar tanto la muerte porque es parte de la vida y que hay que tenerla en nuestras conversaciones como algo más y probablemente eso nos ayude en los momentos más complicados a llevarlo de otra manera, ¿no?
porque todo lo que son tabús al final luego son complicados de llevar. Eso no quiere decir que en esos momentos vamos a estar todos mal. Pero tenemos que seguir adelante, la vida sigue y tenemos que ir armándonos en esos momentos complicados, difíciles, para poder soportarnos y aguantar también a todos los de nuestro alrededor, que a veces pueden estar incluso peor que nosotros. Te agradecemos esta jornada, esta charla que nos toca y nada más. Muchas gracias.